Pues en el vídeo de hoy vamos a hablar de un gran problema que hay dentro de la formación. Y no es otro que saber distinguir cada trabajo técnico hacia qué campo va encaminado. Y lo vamos a ver con un ejemplo muy práctico que se da muchísimo, o por lo menos que yo lo veo mucho en la formación, ¿no? que se imparte. Y es que hay que distinguir las técnicas que, ya, por muy efectivas que sean, en general, ya pueden ser todo lo efectivas que queramos, pero hay que distinguir si esa técnica está aplicada en un sentido o en otro. Porque hay técnicas, hay trabajos que están aplicadas en un sentido estrictamente deportivo, hay otro tipo de trabajos que están encaminados a un sentido estrictamente, digamos, de defensa personal, y hay trabajos intermedios que, digamos, que son de comodín, que valen para todo. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale?, de lo que consiste en irnos de un extremo a otro de los trabajos. Cuando hablamos de defensa personal, tenemos que observar la realidad. Por eso, dentro del canal, estamos mostrando muchos vídeos de situaciones reales para que un poco abrir la mente y sepamos que no tiene nada que ver un tatami, un ring, un trabajo entre compañeros con la calle, ¿no?, con la jungla, con la realidad. Por ejemplo, cuando nos enseñan a meter peso, a dominar las situaciones, por ejemplo, en una posición de 100 kilos o, bueno, como la queréis llamar, dependiendo del estilo, pero normalmente 100 kilos, nos enseñan que hay que meter muy bien el peso, hay que esconder la cabeza, etcétera, etcétera, para dominar bien la posición. ¿Qué es lo que pasa? Cuanto más dominamos la posición, caemos en un error, y es que nosotros también sacrificamos la posición, en el sentido de que perdemos conciencia de todo lo que pasa alrededor, y en ninguna situación de estrés, en ninguna situación real, pero ya no estoy hablando de defensa personal, un accidente, situaciones en las que hay mucho estrés, no puedo perder la percepción de lo que ocurre alrededor. Ese es el gran error. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo un trabajo de presión, dominando a una persona, ¿vale?, yo puedo trabajar así, como hacemos siempre, ¿no?, metiendo bien el brazo, el bíceps chocando, metiendo presión con el hombro para inmovilizar la mandíbula completamente, Yo tengo la mandíbula inmovilizada, escondo la cabeza, vigilo las piernas que no me pueda pegar y demás, ¿vale? Y ahora aquí buscaré una estrangulación, una llave o simplemente dominar la posición, mantenerlo aquí y amarrar y que se relaje o lo que sea. ¿Cuál es el problema? Que en una situación real en la que el de abajo está forcejeando mucho y está trabajando con todo el cuerpo, metiendo tirones, intentando moverse y demás, tengo que hundir mucho el peso. Cuanto más hunda el peso, cuanto más bajo con él, yo pierdo sentido de todo lo que pasa alrededor. Y si hay alguien, porque tened en cuenta una cosa, siempre damos por hecho dos cosas: que pueda haber armas de por medio y que pueda haber más intervinientes. Siempre hay que trabajar con esa regla metida en la cabeza. En el momento en el que yo pierdo esa percepción de la realidad, la cosa se complica mucho. En el canal tenéis, en la sección de vídeos reales, muchos vídeos explicando esto. ¿Qué es lo que hacemos? Hay que variar los trabajos. Yo no le puedo decir a alguien que quiera trabajar defensa personal aplicada a la calle este tipo de trabajos. ¿Es necesario que los conozca? Sí, pero se va a limitar a un contexto muy limitado de 1 contra 1 y ya está. Mientras que yo tengo que tener un sentido de trabajo distinto. ¿Qué es lo que se prohíbe, por ejemplo, en trabajos deportivos? Manipuladas cervicales, ¿vale? ¿Qué es lo que más nos interesa trabajar en situaciones reales? Sobre las cervicales. ¿Por qué? Porque si la cervical se bloquea, el cuerpo entero se bloquea, porque la columna queda bloqueada al completo. De hecho, cuando yo meto bien presión con el hombro, es sobre el mentón. ¿Para qué? Para bloquear las cervicales y entonces que deje de moverse. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, variantes. Cuando yo estoy aquí, ¿vale?, y quiero mantener la percepción de lo que pasa alrededor, yo vengo aquí, ¿vale?, y yo la mano esta la trabajo aquí al suelo. Entonces, es un trabajo parecido a la doble Nelson, ¿no?, que lo que hago es que las cervicales se le quedan totalmente bloqueadas. Giro un poquito para que lo veáis bien. Las cervicales las tendrá totalmente bloqueadas. Y yo aquí no tengo que estar pegado a él. Yo aquí puedo mantenerla vertical. Es muy importante mantenerla vertical. En todos los tratados antiguos de combate
se habla de mantenerla vertical, incluso se representa en algunas láminas antiguas, con la posición de animales muy poderosos erguidos, se hace referencia de un tratado a otro, se habla de que hay que evitar el suelo a toda costa, pero si se cae al suelo hay que mantenerla vertical. ¿A qué se refería eso? A que yo tengo que mantener la posición erguida, yo no puedo estar agachado con él, y eso se hace con un control de cervicales. Si yo estoy con la posición erguida, yo sé lo que pasa alrededor. O sea, yo puedo deshacer la posición si tuviese que levantarme, si tuviese que bloquear otro ataque que viene cualquier cosa, pero si yo estoy agarrado al compañero, en este caso al agresor, y lo estoy movilizando, claro que me sirve, pero en un contexto muy limitado. Si queremos trabajar en un contexto mucho más amplio, tenemos que variar los trabajos. ¿Para qué me vale el trabajo técnico, digamos, de la parte deportiva? Para llegar a esa posición. Es decir, aprender a derribar, aprender a salir si quedo yo al suelo, etcétera, etcétera, aprender a llegar a una posición en la que yo puedo dominar. Y ya decidiré si domino de una manera o domino de otra. Pero si estamos hablando del trabajo de defensa personal puro y duro, yo tengo que trabajar aquí, tengo que trabajar erguido. De manera que yo miro alrededor y sé lo que pasa. Puedo estar aquí si quiero con la rodilla, cualquier cosa, y lo tengo aquí perfectamente dominado. ¿Que está muy nervioso o forcejea mucho? Yo estiro un poquito más el brazo y hago más presión en las cervicales. Pero yo en un momento, si quiero deshacer esta posición, si alguien viene, me tira algo, se me echa encima, veo que alguien se me acerca, veo que pueden pasar miles de cosas, yo esta posición la deshago, no depende de mí. Mientras que en la otra posición, que estoy abajo, ¿vale? ¿Ok? Sí que depende de mí, porque si estoy yo amarrando es porque a mí me da la gana, y eso tengo que evitarlo. ¿Entendéis un poquito la diferencia? Por eso es tan importante mantener el concepto ese de mantenerla vertical. Siempre que hagamos defensa personal y estemos trabajando en determinadas posiciones, hay que diferenciar completamente si estoy trabajando en un sentido o estoy trabajando en otro. La parte deportiva es una cosa, la parte de defensa personal es otra. En la parte deportiva puedo cometer errores, en la parte de defensa personal no puedo cometer ningún error. Y el principal error, ¿cuál es? Perder, digamos, la percepción, perder el concepto de la realidad, de lo que pasa alrededor. Así que mucho cuidado a la hora de hacer formación con el tipo de trabajo que estamos enseñando, que la línea común, el patrón, la estructura, el tronco principal es similar, porque al final él lidia con alguien que está forcejeando, ¿vale? Pero la manera de interpretar las cosas es distinta. Os he puesto un ejemplo, luego editaré un vídeo más adelante en el que os pondré muchísimos ejemplos y os iré mostrando vídeos comparándolos con situaciones reales, ¿vale? En el que vais a ver la diferencia de trabajar una vertiente más deportiva, más técnica, enfocada a esa parte, y una vertiente más real. Así que nada, mucho cuidado, mucho ojito con la formación y vamos a ser muy selectivos con los trabajos técnicos que enseñamos y con los que aprendemos.